Hola, buen día a todos. Vamos a darle inicio a la jornada de hoy, 17 de octubre, que sería nuestra cuarta jornada en el seminario Ofensiva para el Rescate de la Democracia en Latinoamérica, no más dictaduras. Hoy con la presencia de dos ponentes igualmente interesantes, que bueno, estamos contentos y honrados con tenerlos aquí presentes. En el día de hoy vamos a estar presentando el tema violación a la gobernanza. Voy a esperar un momentico porque no sé, me pareciera que el ponente, como le dijimos que íbamos a esperar otro ratico más, creo que todavía no está vuelto a conectar. Vamos a darle un chancecito que David se reincorpore a la Yo estoy aquí. Ya está, ya llegó David. Qué bueno. Bueno, vamos a hablar en principio del formato de esta jornada, que normalmente son dos ponentes, dos bloques. Cada ponente tiene 20 minutos de presentación de su material, de su propuesta, de su, digamos, vivencia, porque casi todos son ponentes vivenciales de todo el atropello de las dictaduras. Y luego 20 minutos de reflexiones compartidas, le llamamos así, canalizadas a través del chat escrito, que allí seleccionamos para, digamos, optimizar el tiempo. Sin más, David y el resto de los participantes los voy a dejar en el uso de la palabra al consejo de nuestra embajada, don Ricardo Pisa. Hola, buenos días a todos. Qué alegría encontrarnos en esta actividad, ¿no? Un poquito haciendo historia, esta actividad la organiza la Embajada de Venezuela en Costa Rica porque entiende que después de 20 años de opresión, 20 años de dictadura, de totalitarismo, de narcorregímenes, hay que empezar a decirle sobre todo a nuestros jóvenes, a los jóvenes líderes, a los que tienen esa actitud de rescate, que la debemos tener absolutamente todos los que estamos migrando, específicamente de estos dos regímenes del hemisferio, como son el de Venezuela y el de Nicaragua. El año pasado comenzamos con una experiencia que fue el primer seminario, el cual consistía en democracia, cultura de paz y derechos humanos. Ahí tuvimos la participación nutrida de un grupo de jóvenes, líderes, profesionales o en sus últimos años de universidad, y ellos mismos y algunos otros nos pidieron este año igualmente preparar un seminario para seguir visibilizando, seguir abriendo los ojos, seguir diciéndole al mundo a través de ustedes, agentes multiplicadores, qué es lo que ocurre en nuestros países. Este año, mucho más drástica, nuestro seminario es mucho más fuerte, es un seminario de ofensiva. El título es para el rescate de la democracia en Latinoamérica, no más dictaduras. Ya hemos dado cuatro jornadas, diferentes sábados, siempre con expositores, charlistas, aquilatados, testimonios fieles, protagonistas de la historia contemporánea, y dimos el fraude electoral, delitos ambientales. El siguiente fue de seguridad, soberanía y militarización de nuestros países. Hoy tenemos no gobernanza, que es lo que está ocurriendo en todos nuestros líderes que tienen un escaño o una posición o un puesto para ejercer, para gobernar, y no se los permiten sencillamente por no ser de su bando, por no pensar igual. No podemos dejar pasar estas situaciones, y por eso tenemos que luchar día a día. Quiero decirles que este seminario va a arrojar una publicación a la cual, por supuesto, todos ustedes tendrán acceso, y el mundo también, donde se presentarán absolutamente todas las ponencias, más unas recomendaciones especiales. Esta publicación la va a apadrinar el presidente
interino de la República, el presidente Juan Guaidó, y estamos ilusionados con lo que pueda generar no solamente el seminario a través de la charla a ustedes, agentes multiplicadores, sino después lo que puede hacer la publicación. Hoy tenemos, yo diría, dos valientes, dos héroes, dos personas verdaderamente que fueron violentados todos sus derechos para ejercer sus funciones. Uno como alcalde y otro como diputado. La primera persona que nos va a acompañar es mi amigo, mi gran compañero de lucha, David Smolansky. David Smolansky es político, servidor público y fundador y líder del movimiento estudiantil venezolano en el 2007. Protagonista de las propuestas no violentas en contra de Hugo Chávez. Asimismo, fue uno de los fundadores de Voluntad Popular, el partido político del gobierno interino, en donde se convirtió en subsecretario de esa organización. En el 2013 fue electo alcalde de Latillo, en Caracas, con 28 años de edad, convirtiéndose así en el alcalde más joven del país. La seguridad y la transparencia se convirtieron en las prioridades de su gestión. En agosto del 2017, el Tribunal Supremo, controlado por el régimen, destituyó ilegalmente a David. Después de 4 meses continuos de propuestas no violentas en contra de Nicolás Maduro. Amenazado con cárcel, se vio obligado a permanecer en la clandestinidad y hasta hoy. No les cuento más porque esa es parte de la historia que él nos va a contar. Desde entonces ha estado trabajando por restaurar la democracia, luchando extramuro por la libertad de Venezuela. Hoy es el comisionado del secretario general de las Organizaciones de los Estados Americanos para la crisis de los migrantes y refugiados venezolanos, la más grande en la historia de la región, con más de 5 millones de venezolanos desplazados. Es graduado en periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello, tiene una maestría en ciencias políticas de la Universidad Simón Bolívar y participó en el programa de liderazgo de competitividad global de la Universidad de Georgetown. En el 2018 fue elegido para la revista America's Quarterly como una de las 10 personas que serán necesarias para reconstruir Venezuela. De eso nadie lo pone en duda. Bienvenido, amigo David. Gracias por acompañarnos en este seminario. Gracias por ser parte de esta aventura que generará suficientes frutos para el rescate de nuestra libertad, de nuestro país y asimismo el rescate de la libertad de Nicaragua. Muchas gracias, estimado Ricardo. Agradecido por la invitación para este seminario virtual y saludar pues a todos los que nos acompañan el día de hoy. Ricardo y la embajadora Farideh, a quien pues agradezco también la invitación, evidentemente, y a todo su equipo, a todo su cuerpo diplomático que representan digna y legítimamente a el gobierno interino de Venezuela en Costa Rica, y debo decir además que es uno de los cuerpos diplomáticos pues, más activos que puede contar el gobierno interino. Cuando me hicieron esta invitación, pues me dijeron compartirles un poco de mi testimonio, ¿no? de mi carrera, de mi trayectoria y de lo que ha sido enfrentar a el régimen de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y muchos otros que le han hecho un daño a Venezuela sin precedentes. Lo primero que quiero decirles es que cuando Hugo Chávez llegó al poder, yo lo que tenía era 13 años de edad. El 6 de diciembre de 1998, lo recuerdo claramente. Hace ya casi 22 años empezó esta pesadilla para los venezolanos. Y recuerdo que
cuando veía los resultados de esas elecciones, un domingo por la noche, estaba sentado al lado de mi padre, viendo cómo daban como ganador a Hugo Chávez. Y mi papá, yo siendo un adolescente, como dije, teniendo 13 años, se voltea y me dice, esto no va a ser fácil de resolver. Hombres como Hugo Chávez, cuando llegan al poder, pues se hace muy difícil despojarse. Y yo decía, papá, ¿y por qué tú me dices eso? Y bueno, él me decía, así pasó en Cuba con Fidel Castro, cuando él tomó el poder en el año 59, han pasado 40 años, él sigue mandando. Y es que mi papá salió de Cuba. Mi papá salió con mis abuelos de La Habana en el año 70 y hasta el día de hoy no han podido regresar a su país, no han podido volver a su hogar. Mis abuelos ya fallecieron y el trabajo que tenían allá, mi abuelo se dedicaba a la industria textil, se le expropiaron y evidentemente eso no se ha podido recuperar. Y de esa experiencia que tuvo mi familia paterna, llevada hace 6 de diciembre del 98, cuando yo era un adolescente de 13 años, y mi papá me dijo que iba a ser difícil salir de Hugo Chávez, pues hubiese querido que estuviese equivocado, pero tuvo razón. 22 años, hoy yo tengo 35 años, soy exiliado, he pasado por la política, sigo en la política, soy un servidor público y Venezuela está padeciendo la peor emergencia humanitaria compleja, la peor crisis de refugiados y posiblemente la peor dictadura que se haya registrado en la historia de América Latina y el Caribe. Ahora, lo importante para nosotros los venezolanos es pensar cómo llegamos hasta acá. Venezuela fue un país que en la segunda mitad del siglo XX era ejemplo no solo en la región, sino en el mundo de prosperidad, de desarrollo, de crecimiento económico, de una democracia estable, donde se garantizaba la alternabilidad de poder, donde había elecciones libres, donde había libertad de expresión, donde fueron muchos los venezolanos que superaron la pobreza gracias a las oportunidades de empleo que se generó. Evidentemente, como toda democracia, tuvo sus fallas, tuvo sus errores, tuvo sus desaciertos, y posiblemente, quizás desde el año 80, 83 en adelante, pues fue un país que su democracia se fue debilitando, especialmente por un país que no supo diversificar su economía y dependió única y exclusivamente del petróleo. Y eso hizo un país que se fuese endeudando, que hubiese inflación y que sobre todo pues creciera la pobreza. En el año 1992 en Venezuela hubo 2 intentonas golpistas, ambas lideradas por Hugo Chávez, en ese momento un teniente coronel, en ambas fracasaron, pero la gente se dejó llevar por un discurso demagogo, pensando de que hacía falta un hombre fuerte y un militar y alguien que pusiera orden en Venezuela, y a Chávez lo convencen después de estar preso cuando dio el golpe de Estado, que asumiera el poder a través de las elecciones, que dejara las armas y que de esa forma pues iba a conquistar el Palacio de Miraflores, que es el Palacio de Gobierno de Venezuela, ubicado en la capital, en Caracas. Y así hizo, y fue electo en el año 98. ¿Y cuál es la primera reflexión que yo les quiero dejar en este seminario? Que las dictaduras modernas no necesitan ya de tanques, de aviones, de militares, de fusiles para asaltar el poder. Las dictaduras modernas utilizan las herramientas democráticas y una vez que conquistan el poder, pulverizan a la democracia. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en Venezuela. Se usaron elecciones libres, se usaron medios de comunicación independientes, se usaron financiamiento que proveía el Estado a los partidos políticos, se usaron, pues evidentemente, todas las herramientas que puede brindar la democracia. Y entonces la democracia fue utilizada para posteriormente destruirla. Esa es la primera reflexión que yo quiero que ustedes se lleven el día de hoy. Ya los dictadores no necesitan dar un golpe de Estado, no necesitan asaltar un palacio de gobierno, se aprovechan de las vías democráticas, se aprovechan de lo que hoy ofrece la tecnología
y desde allí pulverizan a la democracia y van pulverizando las libertades de los ciudadanos, y en ese sentido pues los ciudadanos se hacen no solamente menos libres, sino también más pobres. Habiendo vivido entonces más de la mitad de mi vida bajo este régimen y habiendo visto desde adolescente ese episodio cuando Hugo Chávez conquistó el poder, siempre pues por mi hogar y por mi propio interés y por compañeros que estuve en el liceo, me interesé en la política, me interesé en lo que acontecía en mi país y lo que acontecía a nivel mundial. Yo recuerdo que una de las manifestaciones más importantes que yo he participado en mi vida fue en abril de 2002. Yo apenas tenía 16 años de edad. Eso fue una manifestación no violenta, pacífica, profundamente cívica. 1 millón de personas nos congregamos en Caracas para pedir la renuncia a Hugo Chávez. Y yo recuerdo en esa marcha donde estaba yo prácticamente ya llegando al Palacio de Gobierno, estaba a muy pocas cuadras, cuando empecé a escuchar disparos, cuando empecé a enterarme de que venezolanos inocentes estaban siendo asesinados, estaban siendo heridos por los grupos irregulares, por los colectivos armados, por las guerrillas urbanas que había formado Hugo Chávez. En ese momento se llamaban círculos bolivarianos. Y nunca se me va a olvidar que fue un policía del área metropolitana de Caracas, yo estando con mi familia y con otros, que me dijeron, por favor regrésense porque queremos evitar un mayor derramamiento de sangre. Y el jefe de esa policía hoy, el comisionado Iván Simonovic, que a él no solamente protegió por las instrucciones que dio a este servidor, a mi familia y a muchos otros, pues la dictadura ilegalmente lo detuvo, lo mantuvo 15 años preso, y recientemente fue que pudo escaparse de su arresto domiciliario y estar en el exilio. Eso fue un episodio que me marcó. Tenía 16 años de edad, estaba culminando mi bachillerato, me preparaba para estudiar la universidad, y aunque decidí estudiar comunicación social, siempre tuve entre ceja y ceja que quería servirle a mi país, que quería transformar la política de mi país, que quería recuperar la política a través de los principios, de los valores, de la solidaridad, la tolerancia, el respeto, que quería formarme para que Venezuela fuese un país desarrollado, un país de oportunidades para la inversión, un país que fuese además visitado por el mundo entero, que pudiese diversificar su economía. Y es en 2007 cuando, como decía Ricardo, cuando leí un poquito mi trayectoria, pues siendo un estudiante de comunicación social, otro episodio muy importante en esta historia reciente, pues Hugo Chávez decide cerrar Radio Caracas Televisión. Radio Caracas Televisión era el medio televisivo más antiguo de mi país, era además el que más audiencia tenían. Imagínense que era el medio de comunicación que transmitía los juegos, de la selección Vinotinto, la selección de fútbol de Venezuela, y eso se cerró. Tenía una línea editorial crítica a Hugo Chávez, y el 27 de mayo, yo estaba cumpliendo 22 años ese día, en 2007, Hugo Chávez decide cerrar Radio Caracas Televisión, y al día siguiente, el 28 de mayo, surge lo que se dio a conocer como el movimiento estudiantil, la generación 2007, que con protestas pacíficas y no violentas lideramos manifestaciones por todo ese año 2007, exigiendo libertad de expresión, exigiendo garantía de derechos humanos, exigiendo que se respetara la democracia. Y bueno, éramos unos jóvenes que jamás habíamos estado en medios de comunicación, que pocas veces habíamos participado en manifestaciones. Bueno, quizás muchas veces habíamos participado en manifestaciones, pero no nos había tocado liderarlas, que además nos tocó un momento donde había un gran vacío de liderazgo político en Venezuela. Hugo Chávez nos reta y convoca a un referéndum constitucional. Él proponía ahí modificar más de 60 artículos de la propia Constitución que él en el año 99 había modificado, y contra todo pronóstico, en un referéndum que ocurrió en diciembre de ese mismo año 2007, Hugo Chávez pierde, y fue su única derrota electoral, y no le quedó otra que reconocerla. Ahí, pues, muchos jóvenes que en ese momento teníamos 22, 23, 20, 18 años, pues ya pues se nos aceleraron los tiempos, nos involucramos formalmente en política, y muchos años después esos jóvenes han sido diputados, han sido alcaldes, como es mi caso, e incluso hoy es el presidente encargado de Venezuela. Juan Guaidó viene de esa generación. Es decir, empezamos con un sueño, empezamos con un símbolo, empezamos manifestando, y fíjense que a pesar de que hoy evidentemente sigue
Nicolás Maduro usurpando funciones y esta dictadura sigue matando a venezolanos todos los días, pero hay una generación que obviamente hoy ya tenemos todos más de 30 años de edad, que se ha incorporado activamente en la política y que hemos estado dispuestos a sacrificar nuestras vidas y nuestras libertades para que en Venezuela haya democracia. Eso aceleró mis tiempos y después de haber culminado la universidad, pues tomé una decisión y fue empezar a ejercer el servicio público formalmente. Cofundé Voluntad Popular, que es el partido hoy de gobierno de Venezuela, el partido de gobierno interino. Ahí estaba no solo el presidente Juan Guaidó, también estaba nuestro coordinador nacional Leopoldo López, preso político en la dictadura del año 2014. Y después de haber pasado por fundar ese partido político, donde yo fui electo como el coordinador nacional de las juventudes, mi decisión era que, bueno, tarde o temprano yo quería ejercer el servicio público y demostrar que muchos jóvenes podíamos tener la capacidad de transformar ciudades, transformar el país del servicio público. Hay algunos que me preguntaban, especialmente quienes estuvieron conmigo, bueno, pero tú metiéndote en un partido político, fundando un partido político, lo que tienes son 24 años de edad, acabas de salir de la universidad, tú deberías pensar más bien en buscar un trabajo. Y yo le decía, si nosotros dejamos la política a otros, llegarán otros Hugo Chávez, llegarán otros Daniel Ortega, llegarán otros Fidel Castro. Es decir, es muy fácil sentarse en las gradas y criticar a aquellos que están haciendo política. ¿Y cuál es tu responsabilidad con la política? ¿Cuál es tu responsabilidad con la sociedad? ¿Cuál es tu responsabilidad con el país? Entonces, yo vengo, además, yo soy hijo de una generación que promovió la antipolítica. Entonces, la generación de mis padres era, y no lo especifico directamente en ellos, porque más bien mis padres me inculcaron muchísimo el servicio público e involucrarme en política, pero la generación que tiene la edad de mis padres, que hoy pueden tener más de 60 años, pues es una generación que mayoritariamente no creía en la política, que le decía a sus hijos y que le decía a sus nietos que la política es mala, que la política es fea, que la política es corrupta, que la política no vas a hacer dinero, que la política es para la gente mala. Y sí, obviamente que la política puede tener sus cosas negativas, pero como lo tiene el sector privado, como lo tiene la sociedad civil, como lo puede tener la iglesia. Es decir, no hay ninguna institución completamente plurita, no hay ninguna institución que no cometa errores, pero lo que uno no puede hacer es dejarle esos espacios a otros. Y eso fue lo que pasó en Venezuela y por eso llegó Hugo Chávez. Entonces, por eso yo decidí meterme en un partido político que tuviera una visión y unos principios muy claros de una Venezuela que diversificara la economía, de una Venezuela donde se garantice y se respete los derechos humanos, en una Venezuela donde se respete a las minorías por su clase social, por su raza, por su religión, por su etnia, donde además con una visión donde haya una práctica política exterior armónica con nuestros vecinos. Cuando hablo de nuestros vecinos, especialmente hablo de países sudamericanos, caribeños, centroamericanos. Y eso fue lo que me motivó, porque ya lo que yo pues había vivido en ese momento, ya la dictadura tenía 10 años, había sido sumamente difícil. Y entonces, bueno, decido, no sé cómo estoy de tiempo, perdonen si me estoy extendiendo un poco, decido postularme como alcalde de Latillo. Ricardo Pinza conoce muy bien ese municipio. El Latillo es uno de los 5 municipios que conforman el área metropolitana de Caracas. Era quizás un proyecto en ese momento ambicioso, siendo ese municipio parte de la capital, pero fue el municipio donde yo me crié, donde yo viví toda mi vida y donde yo sentía que había una oportunidad de demostrar que había una generación de jóvenes capaces de liderar una administración que se caracterizara por la transparencia, que se caracterizara por la seguridad ciudadana, que se caracterizara por la participación ciudadana. Tenía 27 años cuando presenté mi nombre, apenas tenía la primera encuesta, yo estaba de 5º lugar en las encuestas y tenía 5% o 6% en los números. Obviamente mucha gente me dijo que yo estaba loco, que yo con 27 años de edad como estaba aspirando para una alcaldía, que además de eso yo no estaba bien en los números. Y dije, bueno, yo no tengo nada que perder, Y conformamos un equipo donde literalmente yo puedo decir que fueron los mejores meses o años de mi vida, donde todos los días a las 5 de la mañana empezamos a conversar con la gente de lo que era nuestro proyecto. El Latillo era el municipio de más secuestros per cápita de Venezuela y uno de los más altos de América Latina.
el Hatillo sufría 2 secuestros a la semana, es decir, casi 100 secuestros al año, cuando me tocó ser como alcalde. Y nuestra propuesta era darle a los atillanos seguridad, era darle una gestión abierta, transparente y sobre todo que el ciudadano fuese corresponsable de las políticas públicas. Y con esa propuesta, yendo a donde haya que ir para hablar y para presentar nuestro planteamiento, ganamos esa elección y nos convertimos en la gestión más joven de Venezuela. Tenía 28 años cuando gané, pero no era más joven por el alcalde, sino que muchos de los directores incluso eran menores que yo, tenían 26, 27, había coordinadores que tenían 25 años. Y obviamente había algún sector que todavía desconfiaba de nosotros por nuestra inexperiencia. ¿Y qué pasó después? Bueno, Transparencia Internacional nos reconoció como una de las gestiones más transparentes de Venezuela en tiempos donde Venezuela ha vivido sus peores escándalos de corrupción. Nosotros arrancamos como les decía, con unos índices de secuestros altísimos. Yo arranqué mi gestión en 2014 y en el año 2013 había habido más de 90 secuestros. Al momento que dejo la alcaldía, solamente habían ocurrido 16 secuestros, lo habíamos disminuido más de 80%. Habíamos además creado una cultura de participación ciudadana donde todos los años cuando presentamos presupuesto había un porcentaje del presupuesto que venía de los vecinos, enfocado por ejemplo en obras públicas o enfocado en educación, o enfocado en salud o enfocado en seguridad ciudadana, y los vecinos sabían que sus planteamientos estaban en el presupuesto público. Y promovimos además que el municipio donde yo fui alcalde fuese el municipio turístico de Caracas y sobre todo interno. O sea, que cualquier habitante de Caracas que quisiera ir a pasear con sus hijos, cualquier pareja que quisiera tener ir al cine o ir a una obra de teatro o ir a caminar tranquilamente por el pueblo de Hatillo, porque el pueblo de Hatillo es un pueblo que tiene más de 230 años fundado y es muy bonito. Ojalá cuando muchos de ustedes puedan ir a Venezuela lo conozcan. Tratamos pues que a pesar de las adversidades, el Hatillo fuese el centro turístico por naturaleza de Caracas, y eso lo hacíamos bajo la cultura de convivencia ciudadana, pero para la convivencia ciudadana había que tener seguridad. Ahora bien, yo era un alcalde que no solamente estaba enfocado en mejorar la calidad de vida de mis vecinos a pesar de la situación, sino sobre todo estaba enfocado también en que haya un cambio, y es que haya democracia en Venezuela. Yo no podía estar tranquilo con asfaltar una calle mientras a un alcalde, por ser opositor, lo estaban metiendo preso. Yo no podía estar tranquilo organizando alguna actividad cultural cuando el coordinador nacional de mi partido, Leopoldo López, estaba injustamente preso en una cárcel militar. Y por eso yo decía que había que caminar y masticar chicle a la vez. Había que escuchar, atender, resolver los problemas de los vecinos del Hatillo, pero al mismo tiempo había que tener una posición clara, firme, contundente contra la dictadura. Y eso, para hacerles el cuento corto, me costó que la dictadura, el 9 de agosto de 2017, después de haber yo participado y coliderado más de 100 días de manifestaciones con muchos estudiantes y jóvenes, en unas manifestaciones donde más de 150 venezolanos, la inmensa mayoría de estudiantes, fueron asesinados, algo muy parecido a lo que ocurrió al año siguiente en Nicaragua. Al yo haber sido pues uno de los que participó y lideró esas manifestaciones, y además, por ejemplo, el único ambulatorio que tenía el municipio de Hatillo sirvió para atender a muchos venezolanos inocentes heridos. La dictadura de manera arbitraria y ilegal me destituyó, me inhabilitó y ordenó mi arresto. Ordenó mi arresto en el centro de reclusión del Helicoide. El Helicoide es la sede de la policía política de Nicolás Maduro, el SEBIN, es donde han torturado además y asesinado a presos políticos. Cuando eso sucedió, pues me tuve que ir a la clandestinidad. Pasé 35 días burlando los cuerpos de seguridad de la dictadura mientras estaba en esa situación. Estaba completamente incomunicado de mi familia, de mis seres queridos, de mi equipo en la alcaldía. Eran unos días donde yo pues, me hacía una rutina para mantenerme activos emocional y psicológicamente. Escribí mucho, leía, rezaba, hacía algunos temas para distraerme. Y es cuando yo decido que yo podía hacerle mucho más útil al país desde el exilio que en esa situación. Y bueno, establecí mi plan de salida de Venezuela. Recuerdo que estando en clandestinidad, los cuerpos de seguridad del régimen me estaban buscando desesperadamente. Ellos patrullaron, por ejemplo,
las adyacencias de donde yo vivía, patrullaron las adyacencias donde vivían mis padres, hicieron operativos de seguridad que jamás habíamos visto en el Hatillo, colocando puntos de control y revisando cualquier cantidad de vehículos para ver si yo estaba por el municipio. El Hatillo tiene la zona rural más grande del área metropolitana de Caracas, es una zona muy extensa, montañosa, y un fin de semana llegó todo el SEBIN a esa zona rural a buscarme porque había rumores de que yo estaba por las montañas. Y hubo un acto que hicieron los vecinos con los servidores públicos de la alcaldía para bueno, homenajear a este servidor, y llegaron 18 patrullas del SEBIN, cada una con 2 sujetos con rostros cubiertos y armas largas para buscarme. Y al final el régimen no podía dar conmigo, pues, ¿no? Y obviamente, pues yo me había preparado para este momento, porque ya antes del 2017 había habido ocasiones donde casi, pues, me llevaban preso. Entonces Maduro prohíbe el zarpe de embarcaciones. Mi primer plan era salir de Venezuela por la frontera Caribe Occidental y llegar a Aruba y Curazao, pero Maduro suspendió el zarpe de embarcaciones. Entonces hicimos una prueba con una embarcación que iba a salir allí, y a lo poco que esa embarcación zarpó, la mandaron a regresar y me dijeron, no, definitivamente no se puede. Descarté esa opción. La opción de irme por Colombia era muy complicada porque, como ustedes saben, esa es una frontera muy porosa donde mucha gente todos los días la utiliza, y evidentemente pues me iba a poner en riesgo. Y decido entonces salir por Brasil, que era la más arriesgada porque estamos hablando que era más de 1000 kilómetros de trayecto, es decir, era la más larga, pero a su vez quizás era la más sorpresiva para ellos. Y empecé ese trayecto donde tuve que, esta barba que ustedes ven, que la he tenido desde el movimiento estudiantil en 2007, me la tuve que afeitar por primera vez, me tuve que colocar unos lentes, me tuve que colocar una boina, me tuve que vestir como sacerdote, y de esa forma empieza mi trayecto y paso más de 30 puntos de control, tanto de la Guardia Nacional, que es parte de la Fuerza Armada Venezolana, como de los cuerpos policiales. Y de esos 30 puntos, fueron 35 puntos de control en total. Me pararon, mandaron a parar el vehículo en 8 veces, imagínense ustedes. Y de esas 8 veces, en 4 ocasiones me mandaron a mí a bajarme del vehículo. Como estaba yo vestido de sacerdote y nunca me habían visto sin barba y con lentes y todo, no pudieron reconocerme. De hecho, más de una vez un guardia me pedía la bendición y me pedía que y al verme el sacerdote, pues no, disculpe, por favor siga adelante. Y de esa forma, pues, una vez que yo llego a la frontera con Brasil, pues, a través de unos caminos, llegué a Brasil, y en Brasil, entonces, tomé un taxi, literalmente, y me llevó a la ciudad de Boavista, que es digamos, la ciudad más grande que hay cerca de Venezuela, pero hay que rodar más de 2 horas. Y allí llegué al aeropuerto. Me impactó ver tantos venezolanos en ese aeropuerto. Vi a venezolanos, por ejemplo, durmiendo en el piso de ese aeropuerto, esperando una oportunidad, a ver si podían comprar un pasaje para irse a otra ciudad de Brasil o a otro país de Sudamérica. Me impactó ver también a venezolanos que estaban afuera del aeropuerto vendiendo dulces, vendiendo cigarrillos, y yo también empezaba, me vestí de sacerdote todavía, y yo empezaba a decirme a mí mismo, esto es una tragedia, aquí se están yendo no solo políticos, aquí no se están yendo aquellos que estamos siendo perseguidos, aquí se está yendo cualquier cantidad de gente que es víctima de hambruna, que es víctima de enfermedades, que es víctima de la violencia. Bueno, logré al final llegar a Brasilia, capital de ese país. El canciller Aloysio Núñez, a quien siempre estaré agradecido, me recibió, y en ese momento pues hice público mi exilio. Yo llegué a esta reunión en la Cancillería, imagínense ustedes, la Cancillería brasileña, que es una Cancillería referencia de la región, elegante. Yo llegué apenas con un jean y una camisa. Lo primero que dijo el canciller, bueno, no tengo ni ropa, discúlpeme haber llegado así, y él me dio un abrazo y me dijo, tranquilo, su exilio va a ser más corto que el mío. Yo pasé más de 10 años en el exilio. Ahí se hizo público y lamentablemente, bueno, van 3 años y no he podido regresar a Venezuela después que la dictadura ordenó mi arresto. Y además, debo decirle que estando en el exilio, la dictadura ha ordenado 2 veces más mi arresto y 2 veces más mi inhabilitado. Entonces yo tengo 3 inhabilitaciones, 3 órdenes de arresto y una prohibición de salida del país. Pero lo más difícil cuando se está exiliado
es cómo uno sigue sirviendo a su país, cómo se reinventa. Y sin menospreciar, evidentemente, otra carrera, pero el que es ingeniero civil, a lo mejor pues, puede construir una carretera en Venezuela, en Nicaragua o en Costa Rica. O el que es educador se puede adaptar y puede terminar dando clases en un país u otro. E insisto, no estoy menospreciando, yo he visto eso muy de cerca y es difícil. Pero ¿cómo se reinventa el servidor público? ¿Cómo tú eres alcalde de Latillo y el Latillo no lo hay en otro país? O si tú quieres ser el día de mañana ministro, embajador, gobernador, presidente, eso es en tu país. Entonces, yo sí veía en ese episodio que salía de Brasil que si la dictadura se extendía iba a surgir una nueva crisis, que era la crisis de migrantes y refugiados venezolanos. Y yo empecé por mi propia cuenta, cuando mi exilio inició, yo viví 3 meses, yo tengo un gran amigo de infancia en Washington, cuando él vio toda esa situación, me dijo, vente para acá, te quedas en mi casa, me dijo, lamentablemente lo que te puedo ofrecer es un cuarto 3x3, que es de mi hija recién nacida, mi hija iba a dormir conmigo en el cuarto, pero con mi esposa, pero quédate tú allí. Ahí viví 3 meses, pues era lo que tenía y siempre estaré agradecido con ellos. Y en la Universidad de Georgetown en Washington me dio la oportunidad de trabajar con ellos, de hacer lo que llaman aquí un visiting scholar, como una especie de programa de visita, ¿no? Donde uno pudiese desarrollar algunas líneas de investigación. Ahí me involucré mucho más en el tema de migrantes y refugiados, volví a la frontera con Brasil, fui a la frontera con Colombia y en una de esas viajes, cuando volví a Washington, y que yo siempre, pues no solo compartía esa experiencia con la universidad, sino la compartía con embajadores en la ciudad, con centros académicos y en la OEA, con el secretario general Luis Almagro, quien siempre ha sido un diplomático gran amigo de la causa no solo venezolana, sino también nicaragüense, me dice, oye David, yo quiero crear un grupo de trabajo que atienda la situación de los migrantes y refugiados venezolanos, y yo te he visto muy activo en el tema, ¿tú estás dispuesto a coordinarlo? Y le dije, bueno, es un honor, es una gran responsabilidad, acepto el reto. Y estos 2 años he estado, pues, liderando ese grupo de trabajo en la OEA de la Secretaría General para la Crisis Migrantes y Refugiados Venezolanos. Hace casi un año estuvimos en Costa Rica, hemos visitado muchos países de la región, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Chile, Argentina, Bolivia, Curazao, y buscamos allí, primero, promover políticas que atiendan, que protegen, que integren al migrante y refugiado venezolanos. Más de 5 millones nos hemos tenido que ir separados de nuestra familia con incertidumbre de no saber cuándo podremos volver, pero al mismo tiempo nos hemos encargado de visibilizar el verdadero rostro de la dictadura, de cómo hay hoy venezolanos que caminan distancias similares desde San José de Costa Rica hasta Ciudad de México por buscar un plato de comida. Venezolanos que toman desesperadamente un bote, una balsa, para poder llegar a una isla del Caribe. Mujeres embarazadas que toman un bus por días para poder llegar a un hospital en Brasil o Colombia y dar a luz. Venezolanos que han sido perseguidos, reprimidos, encarcelados, torturados y que apenas salen de la cárcel huyen y pueden contar sus historias. De eso nosotros nos hemos encargado, porque los 5 millones de venezolanos que se han ido, no se han ido por una catástrofe natural, no se han ido por una guerra, se han ido por una dictadura, así como se han ido cientos de miles de nicaragüenses por la dictadura de Daniel Ortega. Entonces, eso es algo la cual, pues, a lo que me he dedicado en el exilio, ha sido la forma de reinventarme, de seguir vinculado a mi país, de seguir sirviéndole a tanta gente que lo necesita. Y todos los días, literalmente todos los días, como hoy, como será mañana y como fue ayer, me levanto anhelando el momento, no que este servidor, sino que millones de venezolanos podamos volver y reencontrarnos con la familia. Porque más poderoso que la libertad en Venezuela o en Nicaragua va a ser cuando la familia venezolana y la familia nicaragüense se reencuentre y volvamos a compartir fechas especiales como una Navidad, un cumpleaños, un acto de grado, que no dejemos de ver por una pantalla, que lo dejemos de compartir por un mensaje de texto, sino que lo vivamos en persona. Y ese es el mayor anhelo que tengo, y yo espero que el día de mañana este servidor pues, pueda estar en Venezuela, pueda estar con su familia y pueda ser parte de esa reconstrucción de nuestro país. Así que, bueno, perdónenme si me extendí, no, inevitablemente es un tema que me apasiona, que me emociona, que además me entusiasma mucho que haya jóvenes de
escuchando pues este seminario un día sábado. Eso habla muy bien de ustedes. Para mí siempre es una prioridad tener la oportunidad de dar este tipo de charlas, y reitero mi agradecimiento a la Embajada de Venezuela en Costa Rica. Y lo más importante al final, para transformar la realidad y para superar los desafíos, es la voluntad y la determinación que uno tenga para hacer las cosas. Uno puede tener las mejores oportunidades de estudio, desde la escuela, el liceo, la universidad. Uno puede a lo mejor hasta leer los mejores libros, que ciertamente la lectura es fundamental en nuestra formación. Uno puede dedicarle horas a ver documentales y películas de episodios en la historia que nos dan lecciones y que hay que hacerlo. Pero nada es más poderoso que la voluntad y la determinación. Crean en ustedes, visualicen a dónde quieren llegar, trácense metas y trabajen por ello, porque el que trabaja con perseverancia, el que trabaja con honestidad y el que trabaja sobre todo sin estar pensando qué daño hacerle al otro, cumple su meta. Tarda más, pero cumple su meta. Y eso se refleja en la política, eso se refleja en el deporte, eso se refleja en la cultura, eso se refleja en el sector privado. Entonces tengan determinación, tengan voluntad y tengan perseveración. Y no le dejen a los malos, no le dejen a los autócratas, no le dejen a los criminales, no le dejen a los violadores de derechos humanos el espacio en la política. Asúmalo, y asúmalo con altura, porque la política bien ejercida es la profesión más hermosa que hay en el planeta. Muchas gracias. Gracias a ti, David. Excelente resumen, porque obviamente esa historia estará llena de intrínculos que obviamente en algún momento podrás compartir cuando estemos en nuestra nueva Venezuela. Fíjate, tenemos en los participantes algunas saludos. Felicidades, David, por mantener intacto tu coraje y aún más tu fe en Venezuela, representando la esperanza para afectos por este régimen. ¿No me estaba oyendo? Sí, ahora sí. Ahora sí, disculpa. David es el ejemplo de la juventud que lucha, que no se amilana, que permanentemente e insistentemente desde varias trincheras lucha por el restablecimiento de la democracia. Estamos en el umbral de la Asamblea de la OEA, de sus 50 años. Se tocarán los temas de Venezuela y Nicaragua. Tendremos nuevas expectativas. Hay alguien con el micrófono encendido, un segundito. ¿Quién por allí? Ya. Ok, disculpen. Déjame volver al chat. Estamos en el umbral de la Asamblea de la OEA de sus 50 años. Se tocarán los temas de Venezuela y Nicaragua. Tendremos nuevas expectativas de pronunciamientos en contra de los regímenes del hemisferio. ¿Será esa una posibilidad? Es una pregunta, perdón. La pregunta es si para la nueva asamblea de la OEA, que próximamente se dará, tendremos expectativas de pronunciamientos en contra de los regímenes del hemisferio. Totalmente, total. Un segundo. Hay alguien con un micrófono prendido. Juanito, viene este señor, tú que lo sabes. Listo. David. Hola, es que creo que se quedó congelado. Él está ahí, pero no habla. ¿Sí? ¿Aló? Hola, creo que perdimos señal con David. Vamos a esperar un segundito. Hola, hola. David. Se le salió. Se cayó. Un segundito, vamos a esperar a ver si restablecemos conexión con David. A ver si ingresa de nuevo a la sala. Estamos también haciendo tiempo para conectarnos con la próxima ponente, Edith Dubón. Vamos a esperar un segundito, discúlpenos, fallas técnicas que, bueno, a veces son en vivo y directo. En vivo y directo. Tratando de hablar con...
Ok. Bueno, dando oportunidad a ver si se reconecta David. Si no, pues con ustedes. Cónchale, agradecer a David por estas palabras de ánimo, por ser el Perdón, joven luchador. disculpen que se cayó. Llegó Ok, David. ok. David, Se me cayó, disculpen, no sé qué pasó. Tranquilo. Estaba dándole a la audiencia, diciéndole que quería agradecerte de manera especial, personal, en nombre también de la embajada, en nombre de nuestra embajadora María Faría, el ser ese talentoso joven luchador desde cualquier trinchera y de verdad, admirable por tu perseverancia y pues el que persevera triunfa. Todavía recuerdo el año pasado cuando nos visitaste en Costa Rica para hacer un poco la radiografía de lo que era nuestra diáspora aquí, alrededor de 50.000 venezolanos. Y, nos motivaste en esa oportunidad a un proyecto que tenías en mente, que era la Casa Venezuela. Enseguida lo captamos, vimos la importancia de la misma. Hoy, David, te puedo decir que se instauró, que la Casa Venezuela, y tan positivo fue su iniciación, que recibimos un premio de la Embajada en Estados Unidos y en este momento está sufriendo una remodelación completa para su mejoramiento y nos tiene emocionadísimos. Te voy a mandar en un rato las fotos de están cambiándome los techos, pintándome, cambiando Bravo. mobiliario. Qué emoción, me alegra mucho. Y eso todo es iniciativas tuyas que nos hacen de verdad al resto de la gente captarlas y motivarnos a trabajarlas. Gracias de verdad. La misión continúa, no vamos a descansar hasta lograr la libertad de nuestros países, y mucho menos cuando vemos líderes como tú. Pues sí, ahora la audiencia, no sé, las preguntas que tienen para David. Sí, David, estábamos hablando de que si en la próxima, una de las inquietudes es que si en la próxima reunión de la OEA vamos a tener, digamos, algunas participaciones pronunciándose en contra de las dictaduras en Latinoamérica. Sí, ahí fue que se cayó. Les decía que este lunes y martes va a ser la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, pues el evento, pues digamos, más importante anual que tiene la OEA. De hecho, el año pasado a este servidor le tocó presentar el primer informe regional de la crisis de migrantes y refugiados venezolanos ante casi todos los cancilleres de la región. Obviamente por coronavirus, pues la Asamblea General va a ser digital. Seguimos pues con los protocolos de distanciamiento social, pero eso no va a impedir que haya resoluciones fuertes. Les puedo adelantar que el tema de Venezuela y el tema de Nicaragua va a ser discutido en la Asamblea General de la OEA y es una prioridad para el secretario general frenar el sufrimiento del pueblo nicaragüense, frenar el sufrimiento del pueblo venezolano y que finalmente nuestro continente esté libre de dictaduras, y para lograrlo pues hay que salir de la dictadura de Ortega y de Maduro. Muy bien, fíjate David, muchas felicitaciones de los participantes, pero tenemos por aquí a Marlon Medina. David, nuestro agradecimiento por sus palabras de aliento. ¿Cuáles son sus sugerencias para los jóvenes nicaragüenses que luchan desde el exilio para el cambio en Nicaragua? Muy importante pregunta, Marlon. Bueno, en primer lugar, lo primero es no desvincularse de su país desde el exilio, y hoy por hoy, además, en tiempos donde la tecnología nos ofrece tantas herramientas, se puede servir a su país y se puede mantener vinculados con los nicaragüenses que siguen en su país. En segundo lugar, es muy importante que establezcan una red de todos los jóvenes nicaragüenses en el exilio. Y cuando hablo de una red, es que no solamente la establezcan en el país donde están exiliados, en este caso es Costa Rica, que sé que es el país donde más nicaragüenses han llegado, pero sí hay comunidades nicaragüenses en otras partes, llámese Estados Unidos, llámese México, llámese Guatemala, llámese Panamá, y hagan una red de jóvenes nicaragüenses en el exilio. Cuando tengan esa red,
manténganla unida. Es muy importante que la mantengan unida. Estos dictadores también se basan en la política del divide y vencerás. Y hay que actuar con altura. Lo más importante es el país, lo más importante es la democracia, lo más importante es la libertad, y luego ya habrá espacio para dirimir diferencias. Estando en una red, pues sean una voz con documentos, sean una voz con las plataformas de redes sociales que hoy les permite colocar mensajes, hacer videos, colocar fotografías, organicen protestas. No hay nada que más le temen a los dictadores, y cuando los medios de comunicación internacional, por ejemplo, ven protestas de una red de jóvenes nicaragüenses en el exilio protestando a 2 cuadras, a 1 cuadra o a las afueras de las embajadas de Nicaragua, por darles un ejemplo, y mantengan la determinación, la voluntad y la perseverancia que les comentaba anteriormente. Créanme que si logramos nosotros desmantelar a Nicolás Maduro, Ortega se va a ver seriamente debilitado, y viceversa. También yo creo que si llegase a recuperarse la democracia en Nicaragua antes de lo que se recupere en Venezuela, también Venezuela se va a ver debilitada, porque son siameses. Estos son dictadores siameses y se necesitan uno con los otros. Y también tengamos una red. Yo creo que ya nosotros hemos fallado, y yo estoy tratando de impulsar eso, y estoy a la orden, Marlon, sino para hablar. Hay que hacer una red de jóvenes exiliados nicaragüenses, cubanos y venezolanos. Nosotros tenemos que actuar mucho más en conjunto, estos 3 países. Así como se unen cubanos de los Castros con Maduro, e incluso con rusos y otras corrientes, actúan de manera muy articulada, el Grupo de Puebla, el Foro Sao Paulo, red de jóvenes nicaragüenses, venezolanos y cubanos, tenemos que estar mucho más articulados. Así que estoy a la orden para que empecemos a trabajar en ese tema. Gracias. Fíjate, vamos a cerrar. De Burgos Vázquez. David, un placer escucharte. Quería preguntarte cuál es tu mensaje para las personas que están desanimadas o desinteresadas en la causa Venezuela, quienes ya no creen en el proceso presentado por el gobierno legítimo o por los líderes de la oposición. ¿Tienes el micrófono apagado? Burgos, gracias por tu pregunta. Es normal que en algunos momentos haya desmotivación, haya desánimo. Creo que el régimen lo que más busca, aparte de la persecución y aparte de coartarnos nuestras libertades y meterse hasta en lo más íntimo de nuestro hogar, es quebrarnos psicológica y emocionalmente. Y no permitamos que nos quiebren psicológica y emocionalmente. Pues hay espacios, obviamente, para uno estar un día molesto, para uno estar un día desmotivado, deprimido, pero no le demos ese gusto a la dictadura, y mucho menos si somos jóvenes, porque el joven tiene que ser irreverente, creativo, desafiante por naturaleza. Y también entendemos lo que estamos enfrentando. Venezuela no es una dictadura más latinoamericana. Este no es otro caudillo que lo que busca es atornillarse en el poder, celebrar elecciones fraudulentas y perseguir al que piense distinto. Venezuela se ha convertido en un gran laboratorio de criminalidad mundial. Los venezolanos hoy estamos siendo víctimas de un cartel de narcotráfico que se ha apoderado de las instituciones, de las refinerías y de los campos gasíferos. De un cartel de narcotráfico que permite que grupos irregulares como el ELN, los colectivos armados, las FARC, entre otros, actúen impunemente en Venezuela. Un cartel que no solo se sustenta del narcotráfico, sino también de la minería, el contrabando y la trata de personas, que utiliza nada más y nada menos que a la inteligencia cubana para la represión, para la inteligencia, para la contrainteligencia, que tiene apoyo de potencias como Rusia y China. No es cualquier cosa lo que ocurrió en Venezuela. Y el problema también ha sido que la comunidad internacional tardó mucho tiempo en darse cuenta para esto. Entonces, actuar con determinación, saber el enemigo que estamos enfrentando, y yo creo que hay muchas oportunidades en los jóvenes para refrescar la política que hace falta en Venezuela. Muchas gracias, David. Por aquí cerramos entonces con una inquietud que tiene la amiga David Solórzano. En el marco de la violación de la gobernanza
y el elevado número de personas que siguen abandonando el país buscando mejores oportunidades, ¿qué lectura se le da a este llamado a elecciones en diciembre, partiendo de ese análisis que hace el uso de las vías democráticas para afianzar una dictadura? Gracias, David. Bueno, no es una elección lo que hay en diciembre, es un fraude. Es un fraude de todo punto de vista. Es decir, ocurre con un ente electoral completamente parcializado, ocurre además con los partidos políticos ilegalizados, con los principales liderazgos presos o en el exilio. Incluso Maduro ha llegado a decir que van a ser los propios soldados de la Fuerza Armada que van a buscar a la gente para que vayan a votar. Es decir, o sea, no hay aquí una elección libre, transparente, justa, competitiva, no hay observación internacional. Entonces, es lo que es un fraude, no, carece de legitimidad. El mundo ya lo está condenando y lo va a condenar con más vehemencia ese mismo día y días después. Y nosotros tenemos que seguir enfocados en que en Venezuela se restaure la democracia, se restaure la libertad. Que debo agregar, a este punto en el que estamos, cualquier vía es legítima en Venezuela para recuperar la libertad y la democracia, cualquiera. Ok, mil gracias, David. Realmente, bueno, más de lo que esperábamos. Siempre tienes tantas vivencias que contarnos y que transmitirnos. Los jóvenes, digamos, nicaragüenses, costarricenses y venezolanos, en muchos comentarios dijeron que ya están apuntados para esa red de jóvenes centroamericanos, digamos, o latinoamericanos. Un millón de gracias en nombre de la embajadora, de Ricardo y de todos los participantes. Te invitamos a quedarte si tienes chance, Sí. que en el próximo bloque va a estar una exdiputada también hablándonos del mismo tema, de la violación a la gobernanza. Mil gracias, David. Seguimos en contacto. Gracias, diputada. Gracias, Ricardo. Y saludo a la embajada y gracias a todos por participar el día de hoy, por escuchar sus preguntas. Bueno, a continuación, así directo, vamos a seguir. ¿Cómo está, diputada? ¿Cómo le va? ¿Cómo está todo? Bienvenida. Mucho gusto, doña María Mercedes, mucho gusto, don Ricardo Pinza, mucho gusto a mis conciudadanos nicaragüenses que nos acompañan en esta sesión. Quiero decirles y a los venezolanos y a los centroamericanos que se han sumado, muchas gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes un poco sobre este tema que realmente es interesante, ¿verdad? Entonces voy a entrar ya. Quisiéramos hacer una presentación para que quienes no la conocen puedan saber que estamos ante una persona que ha tenido una vivencia importante en este tema. Tenemos que Edixia Dubón es economista y politóloga, es una activista pro democracia nicaragüense y defensora de los derechos de las mujeres. Dubón es la coordinadora de diálogo de Mujeres por la Democracia, un think tank que promueve discusiones abiertas sobre los desafíos que enfrentan las mujeres en Nicaragua. Fungió como diputada en la Asamblea Nacional de Nicaragua hasta el 2016, cuando la Corte Suprema la destituyó junto con otros 27 legisladores opositores. La destituyó ilegalmente, sabemos. Actualmente es miembro del Comité Ejecutivo de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Dubón es economista con enfoque en macroeconomía y tiene una maestría en política aplicada. Ahora sí, vamos a ver su presentación. Bueno, muchísimas gracias. En estos momentos yo tengo de formación, soy economista y tengo una maestría en política aplicada y estoy aspirando al grado de doctor en gobierno y políticas públicas aquí en la Universidad de Costa Rica. En medio pues del exilio se abrió la oportunidad de asumir este reto académico y pues estamos tratando de combinar un poco la vida profesional, política y académica y avanzar, ¿verdad? Porque al final parte también de lo que nos enseña el exilio es que hay que ser resiliente y si la vida te da limones, pues hay que hacer limonada, ¿no? Entonces creo que eso como lección para mí fue muy importante, entender esa frase de que si la vida te da limones hay que hacer limonada, ha sido vital para poder seguir adelante. Entonces, bueno, violaciones a la gobernabilidad. Lo primero que tenemos que preguntarnos es cuándo surge este concepto de gobernanza. Y este concepto de gobernanza surge en los años 40 y 50 después de la Segunda Guerra Mundial como
como respuesta a la incapacidad del Estado de posguerra de darle solución a las demandas de los ciudadanos. Y de alguna manera también que se enfoca hacia el mercado, pero el mercado tampoco resuelve los problemas, ¿verdad? Entonces, más bien lo agrava y de alguna manera empieza a crear esa crisis de ilegitimidad entre la responsabilidad que tiene el Estado con sus ciudadanos, lo que se llama la legitimidad de la ingobernabilidad, y los fracasos del mercado, que no resuelve todo, ¿verdad? Sí permite el intercambio y que el circuito económico funcione, pero no necesariamente resuelve todos los problemas ciudadanos. Y de alguna manera, después de la Segunda Guerra Mundial, también se da lo que es el declive de la cohesión social. Hay una fractura ideológica, hay una fractura también emotiva que genera la necesidad de crear nuevas formas de articulación. En ese marco, ¿cuáles son las respuestas que se debe dar en una nueva configuración de carácter neoliberal? Bueno, los acuerdos políticos y sociales a los que debe enfrentarse el Estado están vinculados a la deriva entre más mercado, menos Estado, más mercado, que todavía no se logra resolver, pero que es uno de los hitos fundamentales. Lo segundo es disminuir las expectativas populares frente a la capacidad que tiene el Estado de resolver los problemas. Y lo tercero es cómo se genera una mayor coordinación entre otros actores. Y ahí es interesante porque en ese concepto, en ese momento de discusión surgen estos nuevos conceptos y estas nuevas articulaciones, estos nuevos actores que empiezan a ser parte de los procesos de formulación y puesta en práctica de las políticas públicas, la sociedad civil, los movimientos sociales y las organizaciones comunitarias. Estos tres actores son vitales para que haya una dinámica potente de la relación entre el Estado y la ciudadanía. Porque la ciudadanía no tiene expresiones jurídicas, políticas, institucionales para expresar su voluntad más que en el momento del voto. Y fuera de periodos electorales, la única forma de que la ciudadanía pueda influir en la gestión de la acción política es a través de la agrupación en estas instancias. En la sociedad civil, actuando de forma colectiva en la esfera pública. En el caso de Nicaragua, por ejemplo, el momento de mayor participación ciudadana, que fue en la época del gobierno del expresidente Enrique Bolaños, se había configurado una instancia que tenía expresiones desde el nivel territorial hasta el nivel nacional, a través de la Ley de Participación Ciudadana, que permitía que los ciudadanos se aglutinaran en cabildo, en lo que son los comités de desarrollo municipales, los comités de desarrollo departamental, hasta llegar al Consejo Nacional de Planificación Económica y Social. No sé si esto funcionaba en Venezuela, pero permitía de alguna manera discutir la aplicabilidad de la política pública desde el nivel base hasta la cúspide y hacer reformulaciones y adecuaciones dependiendo de las características territoriales. Los movimientos sociales, que son grupos de base organizados en torno a la defensa o promoción de una causa, los movimientos sociales vinculados al tema de la tierra, a los temas indígenas, a los temas de mujeres, al feminismo, o las organizaciones comunitarias, que son un conjunto de ciudadanos que se aglutinan para defender intereses comunes, cuando tenemos problemas de basura en el barrio, cuando tenemos problemas de electrificación, problemas de carretera, problemas de lo que sea, nos juntamos para resolver puntualmente ese tema. Esto es lo que permite la intermediación entre el Estado y los ciudadanos, es a través de las distintas formas de organización. La gobernanza, que es un concepto que parece que no tiene, como les dije, un núcleo jurídico-político, pero sí tiene una expresión aglutinadora, porque es a través de una referencia institucional que define la legislación de cada país, donde los ciudadanos pueden interactuar. Se relaciona con el gobierno, pero no necesariamente es una respuesta del gobierno. Es más bien una acción política, es una práctica política y es una forma de hacer política que asumen los ciudadanos para resolver sus problemas. Y esto es importante que nosotros lo tengamos claro, porque una cosa es la gobernanza y otra cosa es la gubernamentalidad. O sea, en la gobernanza nosotros estamos hablando de los mecanismos y las estrategias que asumimos los ciudadanos para coordinarnos de cara al Estado, de cara a los problemas complejos que tenemos. Y estas formas de organización se dan de distintas maneras, porque la gobernanza tiene una expresión local, tiene una expresión nacional, pero también tiene una expresión internacional. También hay mecanismos de gobernanza entre estados
y entre organizaciones internacionales. Vamos a ir viendo luego esto. Los distintos modos de gobernanza. En este caso puntual, nosotros hablamos de la aspiración de una gobernanza democrática, que se sitúa en la tercera columna, que es la gobernanza que está vinculada al diálogo, donde hay procedimientos establecidos y donde tiene como criterio de éxito el consenso y la negociación. Es resultado de un proceso dialógico entre los distintos actores sociales. Se establecen redes de intereses, redes de actuación, y es donde el homo politicus, o sea, donde nosotros, quienes tenemos intereses en el desarrollo de la sociedad por el bien común, nos movemos. Sin embargo, hay otras prácticas de gobernanza que no necesariamente son democráticas. Por ejemplo, la gobernanza que está vinculada al mando. De alguna manera, que es el tipo de forma de cómo se toman las decisiones en gobiernos autoritarios y dictatoriales, como el caso venezolano, el caso nicaragüense o el caso cubano, donde es el Estado el que define la forma de organización y donde las personas están clasificadas por castas. Dependiendo de los núcleos a los que pertenezcas, así vas a tener derecho. Y todo está centralizado desde el poder, donde hay ineficiencia y donde hay unas estructuras burocráticas que se encargan de la administración y la tramitación de todo. En cambio, en el ámbito de lo dialógico, hay un proceso de reajuste permanente entre la ciudadanía y los actores políticos que toman decisiones. Sin embargo, es importante señalar que estas distintas formas de gobernanza van a estar determinadas por el pacto social, por el acuerdo entre los ciudadanos y el Estado. Y cuando hablo del Estado, hay que recordar que el gobierno es un actor del Estado. O sea, el Estado está compuesto por los ciudadanos, está compuesto por el gobierno, está compuesto por la identidad colectiva que tenemos, está compuesto por el territorio. Entonces, si bien es cierto, es uno de los elementos fundamentales, nosotros configura el proceso legislativo que define cómo es que se va a estructurar ese proceso dialógico entre los ciudadanos y el Estado. Y ahí es donde debemos participar activamente para evitar que hayan todas estas expresiones de ruptura. Es importante también señalarte que cuando ya nosotros estamos hablando de violaciones a la gobernabilidad, por ejemplo, en el caso venezolano, estamos hablando cuando el diálogo entre el Estado y los ciudadanos se rompe. Y si nosotros vemos la resolución de la OEA el 10 de enero del año 2019, hay unos ítems fundamentales sobre lo que se tiene como acuerdo de gobernanza establecido en nuestras legislaciones. Y en el caso venezolano, por ejemplo, la necesidad de un espacio de diálogo entre los actores políticos y los actores sociales que permita, ¿verdad?, establecer condiciones indispensables para un proceso electoral. ¿Por qué? Porque las elecciones son una institución de la democracia. Pero para que haya instituciones se necesitan procesos que sean justos, que sean transparentes y que sean legítimos, que en este caso, tanto en Nicaragua como en Venezuela, no se cumplen. Entonces, esa es una violación cuando en el caso de ese acuerdo establecido de cómo es que se van a tomar las decisiones y quién es el que va a tomar las decisiones en nombre de, para administrar dentro de un periodo establecido los recursos y bienes de la nación, se rompe, ¿verdad? Entonces, cuando eso se rompe, empiezan a haber dificultades de gobernabilidad porque el diálogo se rompe. La comunicación entre los ciudadanos y quien debe representar a sus intereses está roto. El otro elemento que señala esta resolución de la OEA de enero es el tema de la responsabilidad del Estado de resolver los problemas ciudadanos en materia de salud, en materia de alimentación. Y por eso es que se habla en esta resolución del tema de ayuda humanitaria, de la necesidad de ingreso de ayuda humanitaria para el pueblo venezolano, que incluye además vigilancia epidemiológica, que es una responsabilidad exclusiva del Ministerio de Salud, para garantizar la salud de los ciudadanos en ese territorio. Cuando estos dos temas, tanto de salud como de alimentación, no están resueltos, pues obviamente se agrava la crisis humanitaria en ese país y se necesita tomar acciones importantes. Hola, disculpa, hay como una... Aló, aló. Listo, creo que ya pasó un ruido que había por allí.
O se está yendo, se está como oyendo lento. Debe ser un problema del internet. Así, a lo mejor parecía como que se puso lento. Ok, listo, de nuevo, gracias. No sé, ¿a dónde no me escucharon? Justamente cuando estaba iniciando esta lámina, digamos el tema de la... Ok. Bueno, entonces el tema de las libertades de presos políticos que se inscribe en el tema de las libertades fundamentales, la libertad de movilización, la libertad de asociación, la libertad de conciencia, que están inscritos en nuestras constituciones y que además tienen un correlato en la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En el caso venezolano, pues se habla que del 2014 hay más de 15.000 personas que fueron detenidas de forma arbitraria y 9.000 que fueron detenidas de otra manera, no necesariamente a nivel de cárceles, sino que tienen medidas restrictivas de libertad en su casa. En el caso nicaragüense, y bueno, y que al 12 de octubre hay 363 personas detenidas en cárceles. En el caso de nicaragüense estamos hablando de casi 111 personas que están presas, que han perdido su libertad, simplemente por tener una posición política distinta al régimen político. Cuando se restringen las libertades fundamentales, también empieza a haber un estrangulamiento de esta relación dialógica entre el Estado y la ciudadanía. O sea, porque al final el discurso hegemónico lo impone el Estado. ¿Cuáles son las voces que tienen derecho a opinar y sobre qué tienen derecho a opinar? Y el resto nos convertimos en voces subalternas que estamos subordinadas a la voluntad de quien tiene el control por medio de la coerción. La restauración de las instituciones democráticas, cuando se pierde el principio de representación, en el caso nicaragüense, por ejemplo, tenemos 7 fraudes electorales que hemos sufrido los nicaragüenses. En el 2006 se perdió un 8% que determinaba la ventaja entre un contendiente y otro, que podría haber cambiado el rumbo de la historia, porque podría haber sido no Daniel Ortega el presidente de la República, pero no apareció jamás. Después, en el 2008, elecciones municipales en las que se robaron 40 alcaldías. En el 2009, una elección regional en el Caribe del país, en el que se adjudicaron también el Frente Sandinista el resultado de esas elecciones para su partido. En el 2011, donde cerraron el círculo de control de los poderes del Estado, adjudicándose una mayoría absoluta en el Parlamento nicaragüense. En el 2016 destituyeron a la bancada opositora y tomaron control del aparato legislativo. La separación y también la representación social, los distintos espacios donde los otros actores de la sociedad civil han creado movimientos paralelos. En los sindicatos tomaron el control de las expresiones sindicales para acallar las voces disidentes, para acallar las voces disonantes, las voces que cuestionan al régimen político. Cuando se rompe lo que se llama checks and balance, los pesos y contrapesos de los poderes del Estado, que tienen la responsabilidad de resguardar el acuerdo ciudadano y soberano que se establece a través de la Constitución. El principio de legalidad, o sea, todos tenemos derecho a tener un proceso judicial justo, todos tenemos derecho a tener todo lo que son habilitados, todos nuestros derechos, los principios ¿cómo se llama? Los principios de reconocimiento de que no puedes ser juzgado sin haber demostrado tu culpabilidad. El principio de elección, ¿verdad? O sea, donde los gobernantes son electos por los gobernados, y las otras figuras de la democracia directa que se establecen en algunas constituciones, como en el caso de Venezuela, el referéndum, el tema de la iniciativa legislativa, que lo tenemos nosotros en nuestra constitución en Nicaragua, el plebiscito como forma de consulta, o el mandato revocatorio, que en el caso nicaragüense no existe. No sé si en el caso venezolano ustedes lo tienen registrado. Y el pleno respeto a los derechos humanos. Cuando ya prácticamente los derechos humanos, las garantías ciudadanas y los derechos fundamentales que están establecidos en la Constitución son violentados, pues estamos hablando en una ruptura de la relación Estado-ciudadano.
y cómo esa ruptura debilita esa relación de construcción, de planificación y de articulación de los intereses de las grandes mayorías. Entonces, básicamente, pues es lo que yo podría compartirles. No sé si creen ustedes que podemos profundizar en algo, si tienen alguna pregunta, si les interesaría conocer algo más puntualmente, si quieren compartir algo sobre la situación de Venezuela y cómo ven esa relación dialógica que debería de establecerse entre el ciudadano y el Estado, que en los casos donde se establecen estos modelos no dialógicos, sino de mandato, se pierde y se obstruye ese vínculo ciudadano con el Estado y se empieza a atropellar las voluntades ciudadanas. Buenísimo, porque está allí de verdad sintetizado todo el tema de lo que está establecido en las democracias y que realmente es lo que ellos sistemáticamente, las dictaduras, han ido violando. A mí particularmente, imagino que al resto de los participantes, me interesaría conocer un poco cómo fue su experiencia cuando fue violado su derecho como diputada. Bueno, muchas gracias, doña María Mercedes. La verdad es que tengo que decirles que desde el día 1, ¿verdad? Cuando nosotros tomamos posesión del cargo fue una circunstancia muy complicada porque en el 2011, cuando se da la elección entre Daniel Ortega y Fabio Gadea Mantilla, que era el candidato de la oposición, ellos se adjudicaron el resultado de la elección presidencial y había un cuestionamiento cívico popular de si tenía sentido efectivamente asumir los cargos legislativos. Entonces había un cuestionamiento de si asumíamos o no asumíamos. Entonces eso debilitó mucho esta primera fase de cómo asumir un espacio político que era cuestionado. Si decías se había desarrollado un fraude en el país, ¿cómo ibas a asumir un cargo? En la discusión política que quedemos a lo interno de la alianza de la que yo era parte en ese momento, la Alianza Partido Liberal Independiente, PLI, yo era miembro del Partido Movimiento Renovador Sandinista, pero éramos un grupo plural de partidos y de expresiones políticas que habíamos concursado en el 2011. Decidimos de que era un espacio para la denuncia, para poder tener información de primera mano y anticiparnos a las decisiones políticas del régimen. El primer día que nos tocaba asumir, igual, ir a que te juramente un personaje que vos consideras que es ilegítimo, un personaje que atropella tus libertades y tus derechos, y entonces de alguna manera todo eso es un cuestionamiento que te hace de forma individual, pero que también hay un cuestionamiento colectivo, ¿no? Y decidimos, bueno, ok, vamos a asumir el cargo, pero no vamos a hacer ningún tipo de reverencia política a la autoridad que está instituyéndonos como diputados, porque asumimos que nosotros somos diputados porque fuimos electos por el pueblo y no por una decisión de la institución Consejo Supremo Electoral, y que no son ellos quienes nos invisten de esa autoridad, sino la ciudadanía, el voto popular. Y que además nuestro legítimo derecho denunciamos que debíamos ser más porque ellos nos han robado diputados y votos, y por ende pues vamos a ejercer este derecho. Llegamos a la asamblea y el primer día fuimos golpeados. Cuando empezamos a protestar, diputadas del Frente Sandinista se nos lanzaron y nos golpearon. Fue la primera vez pues que en un espacio institucional tenés que defenderte, o sea, agarrarte con alguien que te deje caminar, que te deje decir lo que pensás, y cuando uno no está acostumbrado a eso, de repente se te mueve el piso. Entonces yo empiezo mi acción política peleando y termino peleando, ¿verdad? Todo el tiempo. Después en el ejercicio parlamentario, pues aquí se conjugaban varias cosas. Primero era mujer joven, segundo era mujer, ¿verdad? Cuando llegaba a la Asamblea Nacional, había siempre policías que me custodiaban todo el tiempo porque tenían una predisposición, que habíamos 2 diputadas jóvenes, Silvia Nadine Gutiérrez Pinto y yo, que íbamos a hacer alguna cosa. Siempre tenían el temor de que por ser jóvenes fuéramos irresponsables y cometiéramos algún acto de protesta interna que causara desestabilidad en el Parlamento. Entonces siempre estábamos custodiadas por policías hasta cuando íbamos al baño. Teníamos que explicar cada vez que nos movíamos de una sala a otra por qué,
cuando pedíamos, como éramos minoría parlamentaria, no teníamos acceso a todos los documentos. Entonces siempre fue una pelea bastante desigual. Sin embargo, fue un espacio valioso para establecer un diálogo con la ciudadanía, para darle voz a sectores que no tenían oportunidad, para abrir las puertas del Parlamento y para denunciar. Creo que entre las cosas exitosas que puedo decir que hice y que trabajé fue el tema, por ejemplo, del acelerador lineal. En Nicaragua, el tema del cáncer cervicuterino y el cáncer de mama es atendido nada más por un solo hospital, y los aparatos que tiene ese hospital datan de la década de los 60, están bastante desactualizados, y logramos a través de información que nos suministraron desde Costa Rica hacer una solicitud para que se comprara un aparato de última tecnología para atender los problemas de cáncer de las mujeres, ¿verdad? Entonces, al final, el régimen se ha apoderado de este proyecto, pero fue un proyecto que trabajamos nosotros y en el que tuve la oportunidad de hacer un esfuerzo muy particular. Y quiero decir que el éxito legislativo solamente se puede dar cuando hay una relación dialógica entre los representados y los representantes. Si uno no tiene a quién representar, difícilmente puede tener voz. Y la potencia de la voz te la da cuando te acompañan sectores y cuando esos sectores se sienten confiados en que realmente vos sos una voz que representa realmente sus intereses. Trabajamos el tema de la dieta escolar, el tema del desayuno para los niños, la merienda escolar, y temas importantes, el canal interoceánico, el canal. Trabajamos en formación con el movimiento campesino, fui de los primeros grupos que trabajamos en formar a líderes del movimiento campesino que se han convertido en un... No. ¿Qué pasó? ¿Hay alguna falla con el internet por otro momento? Vamos a esperar. Si establece bien señal a la exdiputada. Ahora sí, también hubo un lapso pequeñito de tiempo. Okay. Sí, me di cuenta. Bueno, entonces, creo que cuando uno tiene esa oportunidad, ¿verdad? Es gratificante por un lado, ¿verdad? Pero por el otro, en un régimen donde tenés restringido los espacios de trabajo a lo interno de la asamblea, restringido los espacios institucionales, como les decía, no teníamos acceso a los dictámenes, a la información en tiempo y forma. Siempre teníamos que estar teniendo cuidado de que hubiera acciones para deslegitimar nuestra actuación de nuevo tenemos parlamentaria, nuestro decidieron destituirnos. ¿Aló? Decidieron destituirnos y bueno, aquí estamos, ¿no? Pagando un poco las consecuencias de las decisiones que uno toma. Sí, al parecer es un libreto que todos copian. A propósito de esto, David Solórzano nos dice, buenos días, una vez más vemos la similitud entre Venezuela y Nicaragua. Le consulto, ¿cómo ejercemos gobernanza en medio de este caos que vivimos, principalmente cuando nos hemos visto obligados a salir de nuestros países? Bueno, creo que lo primero que tenemos que remitirnos es a uno de los elementos del Estado que tiene que ver con la identidad y quiénes somos nosotros. O sea, aunque nosotros estemos fuera del territorio nacional, aunque estemos fuera del territorio nacional, representamos una identidad colectiva. Y eso nos debe llamar la atención sobre cómo juntarnos con otros y otras que están en este territorio o en el exilio donde estén para trabajar en función de organizarnos y proponer una forma de articulación con los que están en Nicaragua en el ámbito político. En el caso nicaragüense, por ejemplo, aquí hay distintos grupos que han estado trabajando por temas del exilio, por temas humanitarios. Por ejemplo, ahorita que vamos a tener la asamblea ante la OEA, vamos a tener un plantón frente a
a la sede de la OEA, están haciéndose cartas para hacer incidencia política. Hay distintas formas, pero para eso se requiere organización y se requiere definir claramente cuál es la manera más idónea en la que nosotros podemos contribuir para fortalecer la democracia que hemos perdido, o sea, es decir, fortalecer los espacios democráticos que podemos construir en democracia. O sea, porque nosotros estamos en Costa Rica y nadie nos va a negar la posibilidad de reunirnos ni de trabajar por nuestro país. Y podemos contribuir desde este espacio a que se fortalezcan los pequeños espacios que existen todavía en nuestros países. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, pues ustedes van a tener un proceso electoral en el que tienen que tomar posición en diciembre. ¿Y cuál es la posición que ustedes van a tomar? Eso tienen que discutirlo, ¿verdad? Y cómo van a actuar frente a eso. En el caso nuestro, tenemos que tomar una posición frente a la Asamblea de la OEA, frente a los resultados de esa Asamblea de la OEA y la necesidad de organizarnos por si tenemos que retornar lo más pronto posible y fortalecer a las estructuras políticas que en medio de la dictadura se han logrado conformar. Por ejemplo, la Unidad Azul y Blanco, la Alianza Cívica o la Coalición Nacional, sea donde cada quien se sienta más cómodo. Entonces, lo importante es no perder el vínculo, organizarnos y plantearnos cuál es nuestro rol, cuál es nuestro aporte y sobre todo cuestionarnos también frente a lo que está pasando en nuestro país, qué es lo que nosotros podemos aportar, ¿verdad? ¿Desde dónde podemos aportar? Y yo creo que de alguna manera por eso están en este espacio, ¿verdad? Porque es un espacio en el que se están retroalimentando y No quiero este queso. Entonces, en ese espacio en el que se están retroalimentando para avanzar en alguna dirección, ¿verdad? Eso es una discusión que ustedes deben de tener. Pero lo importante aquí es el tema de la organización. ¿Tiene apagado el micrófono? Gracias. En donde estemos ubicados cada uno de nosotros, ciertamente. Bueno, Edixia, mira, increíble la claridad con la que ves esto. Obviamente en la práctica es bastante más complicada. Estamos bien contentos y honrados con tu presencia en nuestro seminario. Sabemos que estás haciendo una maestría y que, bueno, sacaste un ratito para poder compartir con nosotros. Felicitaciones, sigue la tarea, así lo haremos todos, seguiremos los consejos que nos dio David también en su ponencia de organizarnos, no nos queda otra, sino aliarnos independientemente de que no estemos en el grupo del otro, sino aliados para la misma causa que es la libertad de nuestros países que han sido tan golpeados. 1.000.000 de gracias a todos, en nombre de la embajadora María Faría y la Consejería de Asuntos Sociales, Culturales y Políticos. Y creo que podemos seguir contando contigo para que nos sigas dando esas gotitas de conocimiento y de vivencias que has tenido. Por supuesto, para mí es un placer compartir con ustedes, compartir con mis conciudadanos, que ahí veo a Joao, a Jimmy, a Daisy. Un placer realmente, ¿verdad? Todo lo que esté a mi alcance. Sí decirles efectivamente que esto no es un mar de rosas, que la resiliencia es fundamental, y entender de que pues al final cada uno de nosotros tiene responsabilidades de distinta manera, ¿verdad? Y de distinta responsabilidad, valga la redundancia, y que lo importante es sentirnos parte de lo que somos parte de una gran patria, que aunque estamos en este momento en otro territorio, no quiere decir que no tengamos responsabilidad. 1.000 gracias a todos, hasta luego, muchas gracias, hasta la próxima jornada, el día sábado 24.